Muy bien, comenzamos la clase del día de hoy. Estamos 30 de junio de 2022, de la materia Taller de Modalidades de Graduación número uno. Estamos el día de hoy con el tema muy interesante titulado La defensa del proyecto de grado o sustentación oral. Aquí lo voy a colocar de esa manera, el término más correcto es este, la sustentación. Sustentación. Ya, muy bien. ¿Alguna idea de lo que significa sustentar un proyecto, en este caso de investigación, una tesis, alguna idea preconcebida, algún concepto, alguna guía que tengan, alguna duda que tengan, qué será pues sustentar, qué será en este caso sustentación oral, alguna idea que tengan, vamos a interactuar el día de hoy bastante. Entonces vamos a preguntar a los asistentes al curso. En este caso preguntaría, por ejemplo, al estudiante eh, Germán Beizaga. Germán Beizaga, ¿estás en línea, Germán? Ingeniero, sí, sí, ingeniero. Muy bien. ¿A qué nos referiríamos con sustentación oral o sustentar? ¿Qué es sustentar para ti? Sustentar algo que nos puede beneficiar o algo que beneficiar, algo eh, que nos, que nos abastece. Ya, algo que nos beneficia o abastece, así lo voy a colocar, ¿ya? Tu idea. Ya, muy bien. Gracias, Está muy bien, gracias por participar. gracias, ingeniero. Ya, ahora consultamos a Jorge Mejía. Jorge Mejía, ¿estás en sala? Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. ¿A qué nos referimos con sustentación? ¿Qué crees que sea? Verificar una idea dada, ingeniero. Verificar una idea. Yo estoy copiando tal cual en esta hojita para tener luego hablar y discutir, ¿ya? Una idea dada. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Por favor, a la estudiante Lisette Janco. Lisette Janco, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué crees que sea sustentar? Eh, Sustentar es darle un valor a algo. Dar un valor a algo. Muy bien, perfecto. Por último, para seguir avanzando, gracias, Lisette. A ver, Mayra Camacho. Señorita Mayra Camacho, ¿estás en sala? Sí, ingeniero. Buenas ¿Cómo, tardes. cómo estás? En función a lo que han hablado tus compañeros y a lo que un poco he introducido con la temática de sustentación oral, ¿a qué crees que se refiera? Sería apoyo de algo o alguien. Ya, apoyo a algo o alguien. Perfecto, gracias, Mayra. Bien, en realidad, sustentar en términos de académicos quiere decir depender, ¿no? Y algo tiene que ver con lo que dijeron sus compañeros respecto justamente a indicar es algo que nos beneficia o nos abastece, es verificar una idea, es darle valor a algo, es un apoyo, ¿ya? En realidad, todo lo que han dicho tiene ciertamente alguna lógica al respecto. En realidad, ustedes van a trabajar más o menos entre 6 meses a 12 meses, que es lo ideal. En la práctica se ve que alguna gente incluso por temas personales o que le quieren dar más profundidad a su investigación, llega inclusive a hacer un proyecto de grado, un trabajo dirigido o una tesis, inclusive en 18 hasta 24 meses. Yo soy, por ejemplo, un tutor de un estudiante que va a defender la siguiente semana y que ha estado prácticamente 2 años con el tema, no porque haya tardado mucho, por el tema de la pandemia también que un poco ha parado y se ha complicado, ¿sí? Entonces, al tener tanto tiempo trabajando en un documento, en un tema específico, día a día te vas haciendo más experto, más especialista. Entonces lo desarrollas, aplicas, lo ejecutas. De aquí vamos a colocar la ejecución del trabajo. También lo llaman algunos autores el trabajo de campo, que es recabar la información,
levantar los datos y hacer el análisis correspondiente. Entonces, con toda esta información que tú vas a extraer, con esta información, vas a redactar un documento, pues, ¿no? Ya la conclusión es que redactar. En ámbitos académicos no se vale decir, por ejemplo, yo he hecho mi investigación y querer explicar, ¿no? Lo que vale en ámbito académico es la redacción de un documento, entregar un documento. En este caso, obviamente será pues la tesis o el expediente técnico, si es en caso de un proyecto de grado o también un trabajo dirigido, o tal vez un trabajo de extensión universitaria que podría ser pues netamente lo que se conoce como adscripción, ¿verdad? Sea cual sea la modalidad, inclusive las que están por fuera del dominio de la carrera, que son el PETAN, aquí vamos a colocar también el PETAN, como también el diplomado de doble titulación, igual necesitan pues un informe, un documento escrito, ¿no? El contenido, la magnitud, variable, ¿no? En función a la temática, no es lo mismo, pero igual más para que tú puedas justificar y decir, yo merezco el título de ingeniero civil, entonces este documento es clave porque te va a dar pie a justificar tu nivel académico. Tu nivel académico, en este caso, optar por el grado de ingeniero civil, en nuestro caso de la carrera, ¿verdad? Lo propio cuando haga un posgrado, lo mismo van a hacer una tesis, igualmente una maestría, aquí podemos colocar así, o tal vez también un doctorado, que algunos van a hacer seguramente, van a llenar de mucho orgullo, vamos a tener futuros doctores, doctores. También es obligatorio también hacer pues un documento que establezca y que muestre el avance en el conocimiento, que muestre el trabajo que tú has hecho como, en este caso, investigador. En este caso, recordar que en en maestría o en doctorado, no existe proyecto de grado. Lo único que viene acá es la tesis, no hay de otra, ¿no? La tesis, digamos. Entonces es importantísimo generar el documento. Ahora, el documento como tal lo van a revisar. Como ustedes conocen, hay tribunales, los tribunales van a hacer una revisión. Una vez que te aprueben, obviamente el tutor, una primera instancia, el tutor y luego los tribunales van a revisar el documento. Y no se puede hacer una revisión, digamos, y poner nota, ¿no? Eso no se hace, ¿no? La única modalidad que permite esto es el PETAN. En el PETAN solamente es revisión de documentos, simplemente. Pero el resto de las maneras de salir de la carrera, de tener el título, las modalidades, digamos, más conocidas, requieren, en este caso, que tú presentes, que tú defiendas el documento o el trabajo que tú has hecho. Esta defensa, en términos académicos, el término más correcto se llama sustentación oral. Sustentación oral, ¿no? Acá tú vas a demostrar tanto a los tribunales como a la sociedad como tal, porque las defensas son públicas, cualquier persona de la calle, académico o no académico, puede ingresar y vas a demostrar a la sociedad que tú te has ganado el derecho de ser ingeniero, ¿no? Con la defensa y la sustentación de tu trabajo, ¿no? Como dicen, el papel aguanta todo, ¿verdad? Pueden hacer una buena redacción, tener incluso una colaboración, pero en realidad tienes que tú que demostrar en cancha, en este caso, ante un tribunal, ¿ya? Que tú eres experto en el área, que tú has hecho el trabajo de 6 a 12 meses en lo posible, has hecho un documento con un aporte, todos tienen un aporte y una justificación, sea cual sea el documento, cual sea la modalidad, y vas a, en este caso, defender y vas a, en este caso, ganarte el derecho de ser ingeniero civil. Esta sustentación o defensa tiene etapas, ¿no? Tiene etapas. Entonces, en este caso, se realiza esto un acto. Este acto público,
se realiza con diferentes etapas, ¿no? Ustedes ya deben conocer, pero vamos aquí a notar rápidamente. Primeramente se hace, en este caso, una pequeña introducción al evento, con una lectura de una designación, inclusive, que la hace en este caso el representante del señor decano, usualmente el director de carrera. El director de carrera. 2, viene justamente la etapa de la exposición. La etapa de la exposición. Y 3, viene la ronda de preguntas. La ronda de preguntas. Ojo que la ronda de preguntas por parte de los tribunales, y también está habilitado cualquier persona que quiera intervenir, que quiera, en este caso, una aclaración, una explicación por parte del tesista en pos de conocer en mayor profundidad y mayor detalle lo que ha investigado. En términos concretos, luego de estas tres etapas, se concluye con una etapa de deliberación. La deliberación la hace el tribunal. El tribunal delibera y pone al último una nota, ¿no? Una nota que en este caso, obviamente, para que se apruebe, tiene que ser mayor o igual a 51 puntos, ¿no? Obviamente se busca la excelencia y usualmente las defensas bien realizadas, completas, con preguntas bien respondidas, o por lo menos en términos coherentes, rondan los 80 puntos para arriba, ¿no? Siendo 100 la excelencia, inclusive donde el comité recomienda la publicación del trabajo, ¿sí? Entonces, si bien tú puedes hacer un muy buen trabajo, yo sé que de acá del curso va a haber gente, ojalá todos, que van a hacer un muy buen trabajo en base al perfil que han planteado, van a elaborarlo, va el trabajo de campo, van a hacer su informe, se van a volver expertos, obviamente. No hacer una buena sustentación podría llevar a una baja nota. Entonces es sumamente importante demostrar al público presente, a los tribunales, a la sociedad, que tú también eres, en este caso, un futuro, en este caso profesional, responsable, que puede ejercer la profesión y que tiene las competencias, en este caso académicas, en este caso transversales, en este caso comunicativas, para poder, en este caso, dar a conocer tu idea y para poder responder preguntas siempre y cuando, obviamente, estén establecidas en el marco del trabajo que tú has realizado, ¿no? Eso yo voy a explicar también. A veces hay preguntas que no son o no vienen al caso, que no son específicamente del tema, y que como tesistas hay que saber pues responder, hay que saber sustentar y hay que saber justificar el por qué sí o el por qué no, ¿ya? Entonces es sumamente importante, o sea, realmente yo he podido ver en mis años de experiencia muy buenos trabajos, pero que a la hora de la verdad tal vez el tesista se puso nervioso, no preparado, no ha hecho lo que tenía que haber hecho, una serie de prácticas, y inclusive en el acto mismo le han salido cosas que tal vez uno puede pensar que es mucha mala suerte, ¿no? Como que se le corte la luz, como que se le arruine el data display, y eso le saque de contexto y tenga pues que hacer una suerte de improvisación, ¿no? Entonces, eso ha conllevado a evaluaciones negativas por parte de los tribunales, ¿no? No les digo aplazo, ¿no? Pero evaluaciones negativas. En alguna oportunidad sí yo pude ver una reprobación de algún trabajo. Entonces, la idea es que ustedes se preparen, ¿no? Como todo en la vida, si ustedes han visto que en el fondo, metodología de la investigación científica, ¿qué cosa es? Planificar, ¿verdad? El capítulo que vimos en las anteriores clases, que era diseño metodológico, estaba muy vinculado a la planificación, a la planeación, a la elección de estrategias para recabar los datos, para validar la hipótesis, ciertamente, ¿no? Con una serie de particularidades, tipos de investigación, herramientas, instrumentos, etcétera, ¿no? Que hemos ido desglosando, detallando, y que es, en definitiva, se han dado cuenta que es un procedimiento, un proceso lógico que nos debe llevar a recabar datos suficientemente buenos para, obviamente, dar las conclusiones al trabajo. Lo propio es pues la defensa, la sustentación oral. Es lo mismo, o sea, uno tiene que prepararse, uno tiene que tener una preparación muy planificada, saber qué es lo que te pueden preguntar, ya prever esto,
preparar posibles respuestas, como también, obviamente, en el tiempo establecido, tener todo listo para poder asumir cualquier contingencia. Ojo que este acto público está programado, usualmente dura o debe durar 1 hora reloj. ¿Ya? Obviamente eso es un poco variable en función a la ronda de preguntas. A veces los tribunales o el público presente un poco digamos, se explaya y si quiere seguir preguntando, no con el afán de perjudicar al tesista, sino que el tema es muy interesante, ¿no? Entonces quieren extraer la mayor parte de aporte, conocimiento y realzar en este caso el trabajo del tesista, no porque le quieren perjudicar, ¿verdad? Entonces la exposición es algo cerrado, el tiempo es, en este caso, máximo 30 minutos para una persona y máximo 40 minutos para 2 personas, ¿no? Así está establecido. Entonces, inclusive acá les cuento en el tiempo, hay una suerte de improvisación, ¿no? Muchas veces preparan, exponen y están en la diapositiva, diremos, 30 de las 50 que han hecho y ya pasó el tiempo, ¿no? Y siguen así, obviamente es de mal gusto porque el tribunal fija su tiempo en función al tiempo que tiene disponible y ha llegado el caso inclusive en una defensa que el tribunal ha parado la exposición, le ha dicho, mire, ya pasó el tiempo, tienes que pararlo aquí y ya eso también le corta el contexto de exposición a los participantes y obviamente hace que se pongan nerviosos e incluso les han cortado en seco alguna vez y han tenido que, en este caso, a lo que estaba nomás dar unas conclusiones a la rápida, o sea, todo eso por no preparar, ¿no? Yo soy un convencido que todo en la vida se puede entrenar, todo se puede preparar, nadie nace sabiendo. Evidentemente hay gente que tiene mayor capacidad de exposición, de orden, en este caso de fácil respuesta ante una pregunta. Me tocó ver gente muy competente, sobre todo en taller, les cuento, en las clases de taller, gente muy preparada que a la hora de hacer su defensa me lo ha hecho un trabajo excelente y realmente ha destacado. Pero no todos tienen esa competencia. Sin embargo, se puede practicar, pues como todo en la vida, y obviamente estar preparado para el día más importante de su formación como profesionales, que es el día de la defensa, el día D, que le vamos a llamar de aquí en adelante. ¿Sí? Bien, un poco quería remarcar que no es tanto defensa, ¿no? Algunos dicen que es defensa de tesis, ¿no? Defensa da a entender que estamos ante digamos, un ataque, ¿no? Un ataque que tenemos que patear una defensa para poder salir bien librados. En realidad el tribunal no nos está atacando, el tribunal simplemente cumple con su obligación de evaluar el trabajo desde un punto de vista académico, científico, metodológico. Entonces, más que defender es sustentar que tú como tesista y futuro profesional demuestres tus competencias comunicativas, tu conocimiento del área. Obviamente de todo el trabajo se supone que los tribunales, antes de darte visto bueno para poder ir al acto de sustentación, han tenido que revisar, han tenido que hacer una predefensa e inclusive tú has tenido que corregir el trabajo. O sea, se supone que como documento no debería estar mal. Entonces, ciertamente acá el tribunal va a hacer una serie de consultas para evaluarte a ti en cuanto a tu conocimiento del tema que tú mismo has hecho, ¿no? Obviamente hay algunos estilos, ¿no? Particulares, ¿no? Algún autor de literatura del tema les llama asesinos de tesis, ¿no? Hay algunos que son los famosos asesinos de tesis, que son gente o colegas, tal vez ingenieros o licenciados, también de otras carreras, que tienen un pensamiento diferente, ¿no? Que creen que ellos, en este caso, son el alfa y el omega. Y hay gente así, les cuento, ¿no? No en la carrera, sino a nivel general. Hay gente que aparentemente es la vaca sagrada acerca de una temática específica. Y obviamente al ver un trabajo académico de un estudiante que es tesista o tal vez en un posgrado, plantean en este caso un poco desmerecer tal vez el trabajo y quieren en este caso hacer tantas consultas como puedan para tratar de entre comillas darle baja al tema o tratar de encontrar alguna falla o defecto. Evidentemente eso no es correcto, no es ético. Si hay alguna observación de fondo debería darse a la hora de la revisión documental del documento final, no en la defensa, ¿verdad? Pero hay algunas personas pueden tomar esta
esta actitud, igual para eso tenemos que estar preparados y listos para poder hacer una buena defensa, una buena sustentación. Pues dicho esto, el capítulo que hoy día vamos a llevar, la sustentación oral, tiene ese contexto, esa misión. Prepararlas a ustedes para una exitosa sustentación y defensa de su trabajo, para optar obviamente para una nota máxima de aprobación. ¿Sí? Bien. Hasta acá algún comentario que tengan, algún aporte, alguna observación de esta parte que acabamos de revisar y hablar. Ingeniero, una pregunta. En caso de que a la hora de nuestra defensa nos pregunten algo que nada que ver con el tema, Sí. ¿qué tendríamos que responder en ese caso? De manera muy cortés. Eso vamos a ver en el documento que hoy día voy a exponer ya, pero de manera muy cortés, tú como tesista tienes que hacerle dar cuenta al tribunal que la pregunta que ha hecho está fuera de contexto, que no está en el alcance de tu investigación o en el alcance de tu trabajo si fuese un proyecto de grado o trabajo dirigido. Hay que hacerlo notar. Como les he dicho en todas las clases de este semestre, como también la gente que ha venido en particular a que se los vea sus formularios, y hemos discutido, hemos conversado muy lindo, en realidad con una sola investigación, una sola tesis, un solo proyecto de grado o trabajo, no se puede cubrir todo lo que puede involucrar en cuanto a un problema, ya que el cúmulo de investigaciones recién podrá darse una solución más integral a una problemática, ¿no? En el caso de proyecto de grado o de tesis, me ha tocado ver, por ejemplo, algún tribunal que tal vez un poco está desubicado, ¿no? Tal vez no ha leído el documento bien, de manera muy detallada, o incluso tal vez no es del área. Me ha tocado ver alguna vez en un trabajo, donde el tribunal era pues de mención sanitaria y el trabajo era pues, de estructuras, ¿no? O de carreteras, ¿no? Eso no debería ser así, pero yo les digo porque he estado ahí. Y la pregunta era básicamente un tema económico, ¿no? ¿Cuál es la aplicación o factibilidad económica de tu tesis, diríamos, ¿no? Obviamente la tesis busca conocimiento y la investigación que planteaba el tesista era pues un avance en el conocimiento, ¿no? No la implementación, la factibilidad económica, ¿no? Y obviamente ya el tesista con mucha precisión le ha explicado de que lo que pregunta usted es muy interesante, sería adecuado que alguien investigue, pero el trabajo que yo he planteado es un trabajo de investigación científica donde el aporte de conocimiento es este, ¿no? Y explicas, ¿no? Ya la parte económica, ya la parte de implementación en una tecnología, ya la parte de verificación de factibilidad empresarial, etcétera, que ya va más orientado a lo que es un proyecto de grado, vendrá otro investigador, vendrá un grupo de investigadores, vendrá una empresa a plantear en base al conocimiento que tú has logrado conseguir para verificar si es o no sustentable o es factible hacer un plan de negocios o implementar esta alternativa para hacerla más comercial o para aplicarla de manera definitiva a solucionar un problema. Entonces, en este caso, tú de una manera muy cortés y educada le dices, en otras palabras, que lo que ha preguntado no tiene nada que ver y lo que tú has hecho es investigación científica y no un análisis de precios unitarios, presupuestos, que es otra cosa muy diferente y que no está en el alcance de tu investigación, ¿no? Si él insiste, alguna vez me tocó ver también que insistía en querer un poquito entrar al tema, de manera muy cortés y educada, también tú tendrías que agarrar y tu tesis, ya digamos en digital, mostrar el alcance y limitaciones, ¿no? Y el alcance está claramente qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer, ¿no? Pues que es clave que ustedes redacten de una manera muy clara y concreta el alcance y limitaciones. Muchas veces en temas técnicos, les digo, en temas no de presupuestos, preguntan, ¿no? ¿Y qué pasaría con este hormigón? ¿Qué pasa si fuese chancado? ¿Qué pasaría con la arena que no es del tal tipo? ¿Qué pasaría con fibra que no sea de acero? Bueno, le muestras el alcance y lo que pregunta está interesante. Sería bueno que otro investigador continúe el tema, pero lo que ha preguntado no está dentro del alcance de la investigación. Con eso tú, de manera muy cortés, académica, le indicas de que prácticamente lo que ha preguntado no viene al caso, ¿no? Tú puedes opinar, puedes dar en este caso la sugerencia de que se continúe la investigación con la observación o con el punto que tocó el tribunal, pero de esa manera. Si es que continúa o persiste la observación, ahí también puede participar el tutor, ¿ya? En el acto de defensa pública, por si acaso, el tutor prácticamente está sentado en el acto y no participa, no pregunta, ¿sí? Sin embargo, puede participar para apoyar de cierta manera o para hacer una aclaración a los tribunales, porque el tutor es pues parte de la elaboración del documento. Si bien el tutor no elabora, no lee, no redacta,
él hace un seguimiento, en este caso del documento, recomendaciones, lee el documento, tiene el conocimiento general y específico de lo que se ha hecho, entonces él puede con mucho criterio también participar, y me tocó también a mí alguna vez pedir la palabra y hablar con el presidente del tribunal para que se indique y se aclare de que el alcance del documento no involucraba algunos objetivos que tal vez algún tribunal lo vio muy interesante, muy importante, pero todo está en función del alcance. Si el perfil de tesis o del proyecto de grado o trabajo dirigido se aprueba en el Consejo de Carrera con un alcance, con unos objetivos, no pueden, después de aquello, pedirte más de eso, ni los tribunales ni el tutor. O sea, se aprueba todo con una planificación, ¿verdad? Entonces, si es que se aprueba sin un objetivo, por ejemplo, de presupuesto o un objetivo específico que tal vez ve que sea importante un tribunal, eso no te pueden exigir, porque, repito, legalmente lo que vale es la aprobación del Consejo de Carrera acerca del perfil. ¿Qué es el perfil? Es un protocolo, que es un protocolo como un anteproyecto que indica qué es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Y si te aprueba el Consejo de Carrera, que es la máxima autoridad de la carrera, obviamente eso corre y ningún tribunal puede excederse. Obviamente, si a la hora de revisar el documento te das una recomendación que tal vez puedes incluir esto más, y si lo puede hacer y tú tienes la buena voluntad de hacer, pues no lo podrías elaborar, solo con el afán pues de también hacer caso al tribunal y también estar pues digamos que satisfaciendo alguna observación que él haya hecho, ¿verdad? Entonces es flexible también y no hay que cesarse, ¿no? La idea, Jesús, no es pelearse con el tribunal, jamás, ¿no? Él te va a calificar, ¿no? Entonces hay que tener mucha altura y mucha educación a la hora de responder y obviamente hacer notar de que si te observan algo que tal vez no esté en el contexto, es interesante, es muy buena pregunta, y tal vez sea otro el investigador, sea otro el tesista, otro el proyectista que lleve a cabo este trabajo. Incluso tú puedes decir, yo voy a sugerir, ¿no? Con una carta a la carrera que este punto se lo tome en cuenta para futuras investigaciones. Perfecto. Y ahí, digamos, queda bien también el tribunal, porque tú también tomas en cuenta que él conoce y que él ha aportado en algo a que el conocimiento pues, se pueda seguir amplificando o ampliando en términos del tema que tú has elegido para tu tesis, ¿verdad? Es la manera de responder. ¿Ya? Buena pregunta. Muy bien. Entonces vamos a abrir, aquí está la diapositivas que voy a presentar rápidamente. Y hemos hablado de lo que era la sustentación oral en un contexto muy claro. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta unidad están vinculados con los siguientes 3 puntos. El primer punto sería realizar la preparación de la presentación de la tesis o proyecto de grado. Identificar los modos de expresión oral y escrita, como también preparar la fase final de la ronda de preguntas, del acto de, en este caso, sustentación, el acto de defensa del proyecto de grado o en este caso también, pues, obviamente, de la tesis, ¿verdad? Muy coherente, muy bien esquematizado y en este caso muy bien planificado para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Bien. Un pequeño texto para recalcar o reafirmar lo que hemos hablado de la sustentación oral. En este caso vamos a hablar de postulante, ¿ya? Ustedes son estudiantes, inclusive hasta defender y hasta tener ya la nota, hasta la lectura del acta siguen siendo estudiantes. Una vez se lee el acta final con la nota por parte del presidente del tribunal, ahí se convierten recién en profesionales, ¿verdad? Obviamente el trámite, todo eso que hay que hacer con los títulos, lleva un poco de tiempo, pero ya diremos desde un punto de vista académico, y a partir de ese acto y de su aprobación, ustedes ya estarían siendo ingenieros civiles, ¿ya? Entonces, para tener un término intermedio, más que tesista o más que proyectista o más que estudiante, hablemos de postulante. El postulante está optando por el grado académico, en este caso ustedes, ¿no? El postulante es el único responsable, pues, de la buena o mala defensa. Ojo, defensa entre comillas, decíamos, sustentación, ¿no? De su trabajo de investigación. Si el tribunal o tribunales no logran captar la importancia del trabajo, es pues probable que se hayan cometido algunos errores, ¿no? De manera general. 1. No conseguiste despertar la atención e interés. 2. El uso del método equivocado en la presentación audiovisual, ¿no? Típicamente son las 2 fallas más generales. Hay más que ahorita las vamos a revisar, pero son las más generales, ¿no? Tú me podrías decir, pero bueno, complicado, ¿no? Que yo le haga gustar o le haga
poner interés al tribunal o a la gente que está en la sala, pero hay maneras en las cuales tú le puedes poner en ese contexto, ¿no? No es igual explicar o leer una diapositiva, no es igual mostrar una figura vacía, no es igual exponer muy linealmente. O sea, hay maneras en las cuales tú puedes hacer que el tribunal se interese y capte el mensaje, capte la idea que quieres transmitir. Básicamente tú te haces como orador, y la idea de un orador es transmitir un mensaje que llegue, en este caso al receptor, de una manera muy adecuada, ¿no? En este caso a los tribunales y al público presente, ¿no? Obviamente dentro de este contexto, los métodos audiovisuales tienen que estar muy bien elegidos, ¿no? Me refiero a audiovisuales en términos de las diapositivas, o sea, lo que uno puede leer, lo que puede ver, como también lo que puede escuchar en cuanto a la voz, a la expresión oral del postulante, como también algún video o alguna animación que también puedas presentar en ese momento. Bien, unos siguientes observaciones también están en el contexto, ¿no? 3. En el caso del punto número 3 no es muy aplicable a nosotros. En realidad, la defensa o la sustentación tú la haces en función a un horario definido por parte de la carrera. En este caso, para que ustedes tengan una idea, una vez que ya se hace el acto de predefensa y te aprueban para la defensa, en realidad acá es una coordinación. O sea, acá la carrera no define tal hora y tal lugar, no. El lugar está definido, pero la hora no. Tú debes coordinar, en este caso, con los tribunales. Son 3 tribunales que existen para hacer el acto. Y también el presidente, que es en este caso el director de carrera. Y de manera también ocasional, mi persona como jefe de departamento o tal vez el decano o director académico. En este caso, en la coordinación hay que tener una suerte de mucha paciencia, porque difícilmente la agenda de los tribunales coincida, ¿no? Uno tal vez pueda en la mañana, otro pueda en la tarde, otro no pueda lunes y martes, otro pueda miércoles y viceversa. Entonces hay que tratar de manera muy educada y muy paciente, coordinar con ellos para elegir, escoger el momento adecuado, que todos puedan asistir, ¿no? Ojo que de los 3 tribunales, si uno falta, es posible llevar el acto de sustentación oral, de defensa. Si faltan 2 de los 3, no se puede llevar a cabo y el acto se posterga, ¿no? Esto pues pasa rara vez, pero es posible tal vez por algún tema, un imprevisto de salud, tal vez también algún accidente, etcétera. Puede ser que el tribunal no pueda llegar a tu defensa y infelizmente tendría que reprogramarse, ¿no? Eh, en términos de esta justificación. Pero es poco posible, yo en lo particular nunca he visto, una vez he visto, pues, el 2012 creo, pero así por un tema muy justificado, ¿no? Entonces, evidentemente la elección o la coordinación tú la haces como tesista, ¿no? Como postulante. En cuanto al lugar, en este caso, el lugar es la sala de defensa de tesis, ¿no? En la defensa presencial. Ustedes van a estar seguramente en el ámbito presencial. Ya el tema virtual va a concluir este semestre, ¿sí? Y en el siguiente seguramente que las sustentaciones van a ser pues en la sala de defensa de tesis, que está ubicada justamente sobre lo que sería el gabinete de cómputo en el último nivel, en el último piso, ¿no? Todos conocen ese lugar. Ese lugar es bastante más cómodo, confortable, tiene espacio para casi 80 personas cómodamente sentadas. Tiene un atril, tiene en este caso una acústica adecuada. Sin embargo, los recursos técnicos hay que prever, hay que prever. Una pregunta, ¿ustedes qué recursos técnicos elegirían para hacer una defensa de tesis? A ver, alguna idea que tengan de recurso técnico. ¿Alguna idea? A ver. Un data display, tal vez, ingeniero. Data display podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Jesús, ¿qué más puedes aportar? ¿Qué más? ¿Qué No más? sé, dependiendo, tal vez, el que quiera, hay compañeros que tienen la voz muy bajita y tal vez sea un inconveniente, ¿no? Y en ese caso llevar un buen equipo de sonido que te ayude a amplificar tu voz. Excelente. ¿Qué más? Tal vez se puede llevar un puntero láser. Un puntero láser, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿No será un recurso técnico adecuado llevar la presentación así impresa en papel, así en buena calidad, para entregar a los tribunales? Es probable, ¿no? Que para algún tema que pueda ocurrir, que pase un corte de luz. Imagínense, corte de luz en el campus de la universidad. ¿Ustedes creen que se postergue el acto? Probablemente no. Entonces tengas como recurso técnico la presentación impresa para entregar a los tribunales, obviamente, para que ellos puedan hacerte un seguimiento de lo que tú vayas exponiendo. Podría ser. Hay también una pizarra con acrílica para poder escribir. Pues no está de más llevarse, pues, marcadores, llevarse borrador. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene todo el derecho de preguntarte y te puede decir que tú escribas en la pizarra o respondas a través de una ecuación, a través de una explicación, un cálculo, etcétera. Entonces, es probable, si es posible, eso. Es posible. Obviamente también otra manera de hacer esto podría ser una tableta digitalizadora. O sea, que tú hablas como yo, ¿no? Algo, como diría, un OneNote, como este, o una pizarrita, ¿sí? Entonces, ustedes, como futuros y futuras ingenieros, deben tener esa suerte de poder hacer esto, ¿no? Es importantísimo. Es muy importante. Ya, a ver, voy a compartir pantalla otra vez. Quisiera que me puedas repetir la pregunta, por favor. Le decía si podría haber algún caso donde el tribunal no haga preguntas, es decir, de que el que esté postulando haya preguntado, haya expuesto todo bien. Ya, en lo particular, alguna vez he visto, hay algunos tribunales, ¿sí?, que intervienen y dicen, mira, para mí ha sido un trabajo brillante, lo he revisado muy bien, ha corregido las observaciones, ha complementado las observaciones, la exposición ha colmado mis expectativas, creo que es un trabajo, inclusive ahí hace un poco de halagos para el postulante o incluso para el tutor, y no hacen las preguntas, no hacen, ¿no? No es frecuente, uno hará, pero el resto de los tribunales sí preguntan. Y debería hacerse así, ¿no? Alguna vez, para un tema de posgrado, pude asistir a una defensa y sí, lo que pasó es que el trabajo estaba tan bien realizado, o el aporte era tan grande, que los tribunales en unísono se pararon y aplaudieron al postulante para la maestría y directamente le dieron a conocer al presidente del tribunal de que el trabajo y el aporte y lo que se encontró en términos de conocimiento era tan relevante y tan importante que no había que preguntar, más o menos como que como aceptar y decir que realmente el trabajo ha sido muy bien realizado y que el postulante se ha ganado el derecho de ser máster, ¿no?, en este caso, ¿no? Podría ser, pero es raro, ¿no? Es raro. No es una norma a que el tribunal haga 1, 2, 10 preguntas, es el libre de poder hacer, ¿no? Lo estándar es que haga 3 preguntas, ¿no? Pero es libre de hacer más o menos preguntas, ¿no? Es lo que tú dices, es un poco, en la carrera es un poco raro. O sea, usualmente algún tribunal sí, alguna vez no pasa y que no pregunta, pero la mayoría sí lo hace, ¿sí? Eso es. Está bien, Inge, gracias por las respuestas. De nada, muy bien. Bien. Otro recurso técnico podría ser también su computadora, obviamente, internet, si requieren, podría ser también una grabación, una grabadora, reproductor de video, todo lo que vean por conveniente, inclusive una maqueta podría ser, modelo físico, etcétera. Todo lo que se requiera o todo lo que ustedes vean por conveniente para darle mayor precisión, mayor realce al trabajo realizado, es importante que se lo implemente. ¿Ya? Bien. En términos concretos, esta presentación o sustentación oral, académicamente es la forma más utilizada en eventos del mundo académico, ¿no? O sea, es la manera universal. En cualquier universidad del mundo, el día de la sustentación es oral y uno expone, explica y luego vienen las preguntas. Si ya sea que ustedes estudien en Estados Unidos, Japón, China, Suiza, Suecia, esa es la manera clásica, como se tiene que hacer y cómo se hace, ¿no? En cuanto a las presentaciones, generalmente la compone material audiovisual,
O sea, las diapositivas tienen imágenes, tienen texto, tienen cuadros, tienen gráficas, que obviamente estimulan, en este caso, el lado derecho del cerebro. Y vos como expositor, como postulante, tienes que estimular la parte izquierda del cerebro a través de la exposición, a través de tu voz. Como decían uno de sus compañeros, si no tienes la capacidad, tal vez estás un poco mal de la voz o es voz un poquito suave, podrías utilizar un micrófono, claro que sí, es abierto. Inclusive me tocó ver una defensa muy interesante de un tesista que no tenía un micrófono de mano, ¿no? Que es clásico, tenía uno que estaba, digamos, camuflado en el terno, en la solapa del terno, mucho más elegante, ¿no? Hay maneras, ¿no? Hay maneras, y la idea es llegar con el mensaje, ojo, a todo el público presente, no solo a los tribunales. Entonces hay que tratar de practicar, seguramente semanas antes, y hacer que alguien se vaya a las esquinas de la sala de defensa y pueda escuchar pues, la sustentación. Evidentemente eso es importante porque el mensaje debe llegar a todo el mundo, a todos los que están presentes. Es importante también remarcar, y con lo que les dije, ¿no? Puede haber una tesis de muy alta calidad, con un trabajo excelente por parte del tesista, del postulante, pero si la presentas de una manera mala o mediocre, entonces esto va a llevar a una baja calificación, ¿no? Obviamente esto no debería pasar, ¿no? Por ese motivo es importante seguir una serie de recomendaciones prácticas, ¿no? Para minimizar riesgos. Ojo, hablamos de riesgo, es que algo puede salir mal, ¿no? O sea, no necesariamente por pensar de que es el día más importante y que tienes todas las de ganar, va a pasar todo bien. Puede ser que pase algún problema, una pregunta que justamente no la has practicado, corte de luz, etcétera, ¿no? Entonces, realmente algo puede salir mal. Pero esos males o riesgos se pueden minimizar a través de una adecuada planificación, recomendaciones prácticas, ¿ya? Ya, en definitiva, ustedes como tesistas tienen que hacer como si fuesen actores de cine o de obra de teatro, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes, no sé todos, ¿no? Pero en particular los del área de matemáticas, física, química, creo que en el colegio mismo, ¿no? Desde chiquitos, ya en intermedio, ya en secundaria, y se van dando cuenta quiénes tienen este dote, ¿no? De ser expositores, de ser más artistas, de ser gente que participe en actos de académicos o actos tal vez culturales, ¿no? Y no todos somos iguales, cada quien tiene una diferente manera de pensar, de ser, de actuar y también talentos propios, ¿no ve? Hay gente que es muy buena para los deportes, otra gente que es muy buena para la parte académica, científica, matemática, o para la parte médica, o para la parte tal vez más filosófica, etcétera. O sea, cada quien tiene sus virtudes, ¿no? Sin embargo, este día, el día de, se tienen que convertir en actores, ¿ya? Es una puesta en escena. Para hacer una obra de teatro, para hacer una película, ¿ustedes creen que van así, hacen lo que tienen que hacer? No, les dan un guión, practican y practican, revisan, hacen muchas tomas para elegir la más correcta y adecuada y el día de ya la grabación final de la escena o en el caso de una obra de teatro, ya para entregarnos, digamos, su producto, todo tiene que estar coordinado y bien hecho, ¿no? Yo, en lo particular, ¿no? No soy muy adepto a las obras de teatro, ¿no? No he ido mucho, les tengo que ser sincero, pero sí, por ejemplo, a obras, en este caso, o a programas más humorísticos, artísticos, yo que me acuerde, en ninguno de los que he ido a varios, no he encontrado tal vez un error así que se note, ¿no? Que sea que ponte estén bailando y se caigan, o que no sean coordinados, o que pase algo, ¿no? En lo general, todo está muy bien planificado. Inclusive, uno nota, ¿no? Cuando el que interviene es muy capo, como lo que pasa actualmente, y más bien, y es un poco digno de felicitar. En Cochabamba tenemos artistas de mucha talla, ¿no? En realidad, a nivel Bolivia, creo que los más relevantes son de Cochabamba, ¿no? Y uno se da cuenta porque a veces pasa algo, tal vez sacan a alguien del público o le preguntan algo y él improvisa, ¿no? Y le sale bien, ¿no? Eso es obviamente porque él es un tipo muy inteligente, que tiene mucho carisma y también ha practicado. Ya he visto más de la manera después de solventar cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de percance, ¿no? Y hacerlo de una manera muy,
muy buena, ¿no? Y es lo mismo acá. Ustedes tienen que tratar de prepararse al 100% para que cualquier cosa que podría pasar y que se puede prever, ustedes tengan el plan B o el plan C para poder, en este caso, defender, sustentar. Obviamente, la persona el único que puede conocer la perfección del trabajo no es ni siquiera el tutor, ¿no? Es quien ha hecho el trabajo, vale decir tú como tesista. Tú sabes a qué nivel has trabajado, el contenido del documento, el alcance y todo lo que has practicado. Entonces, el nivel de perfección o el nivel de, digamos, de puesta en escena del documento, tú lo conoces, ¿no ven? Entonces, ahora el desafío consiste en lo siguiente: transformar lo que está en papel, lo que está en documento, en un formato comprensible. ¿Se acuerdan ustedes que les dije, cuando redacten el documento, ya de la tesis, inclusive el perfil, ¿no? Hágalo en términos muy fáciles y sencillos de comprender. A veces hay términos complejos, ¿no? Que claro, el área de ingeniería que es específica, por ejemplo, en hormigones, en carreteras, en ingeniería sanitaria, hay términos muy rebuscados y uno lee un libro a veces es muy, muy específico y al leerlo nota que hay unos términos un poco rebuscados, o claro, depende del autor, ¿no? Y eso no está muy bueno en términos de que tú plantees un trabajo académico, porque la idea es que cualquier persona con una formación académicamente, digamos, media, pueda leer y ciertamente entender qué es lo que tratas de transmitir, ¿no? Obviamente es difícil, ¿no? Llevar lo complicado, el lenguaje técnico, llevarlo a una redacción sencilla. No es para nada fácil. Sin embargo, es importante que tú hagas todos los mayores intentos y esfuerzos para hacer esto, ¿no? Y más aún ya el tema después de tu presentación, o sea, las diapositivas y todo lo que vayas tú hablando. O sea, más aún porque ahí, de manera oral, de manera presencial, con gente que no es necesariamente del área, como el público que puede ir, tu familia, no sé, gente del ámbito académico, como también ahí pues los tribunales, o el presidente incluso del tribunal, que no necesariamente puede ser de la carrera. En alguna oportunidad me tocó a mí, por ejemplo, presidir una tesis de química, porque no había nadie que tenga tiempo ese día y esa hora. Me pidieron el favor y yo acepté. Entonces, me ha tocado escuchar a mí una intervención, una tesis de química, y muy interesante les cuento, donde las postulantes han hecho una exposición y les cuento que me ha gustado mucho porque he entendido, digamos, en términos generales por lo menos, y me ha parecido un gran aporte. Entonces, hay que hacer esa suerte de llevar a lo sencillo, a lo fácil, ¿no? A lo que sea comprensible y aparte que los receptores de la información se interesen, les hagas gustar el tema de exposición, ¿sí? Obviamente dentro de este contexto de puesta en escena, de llevar a lo sencillo y interés, también hay aspectos importantes referidos a ti como expositor, ¿no? Es clarito notar si alguien está nervioso o no la tiene clara. Entonces hay que estar seguro a la hora de exponer, seguro, sin dudar, sin temblar. Y eso es importante generarlo a través de la práctica, ¿no? Aquí hay gente, yo les digo, es variable, ¿no? Yo puedo tener un texto acá, le puedo pasar a uno de los estudiantes del curso, lo lee y me lo expone. Seguro que lo hace excelentemente bien. Como también hay gente que le cuesta un poquito más, ¿verdad? No todos tienen esa cualidad comunicativa, ¿verdad? Pero se puede practicar, ¿no? Además, obviamente, esta seguridad no tiene que traducirse que tú expongas rígido, serio, con cara de pocos amigos, inclusive. La idea es que transmitas gusto por el trabajo, o sea, que estés feliz, sonriendo, como un caballero, como una dama, y que transmitas seguridad, pero también que demuestres que tú, el trabajo que has elegido, lo has hecho con amor, con paciencia, con cariño, y te ha encantado hacer ese documento y el trabajo de investigación. También es importante que sea respetuoso y cordial hacia los evaluadores, claro, o sea, como les decía, tanto la exposición como las preguntas, tus respuestas, tienen que ser siempre en el ámbito cordial, porque ellos te van a evaluar, ellos te van a calificar, ¿no? Y ahí, desde ningún punto de vista se aceptaría, pues, un cuestionamiento o un mal comportamiento por parte del postulante o de los postulantes, ¿no? En definitiva, hay que ser ameno, flexible, dogmático, ¿no? Reflexivo. O sea, son, digamos que aspectos bastante deseables, pero no necesariamente logrables, ¿no? Es bien difícil, no es fácil, ¿no? Pero la idea es, pues, practicar. Con la práctica es el maestro, ¿verdad? Entonces, la idea es practicar, practicar, practicar hasta llegar
a tener cierto grado de, digamos, dominio en esos ámbitos que les estoy exponiendo o explicando. Bien. Algunas recomendaciones específicas para el tiempo que tú vas a estar ahí arriba en la testera podrían ser las siguientes. Moverse, ¿no? O sea, no hay nada peor que ver en el aula, en el presencial, una persona que exponga y esté firme, rígido, ¿no ve? Tieso, ¿no ve? Eso transmite falta de seguridad, transmite nerviosismo y aparte cansa y aburre en este caso, al público que observa la presentación. Entonces, es muy bueno hacer movimiento, no solamente de cuerpo, de brazos, de manos, porque realmente la gesticulación hace mucho para transmitir un mensaje, ¿no? Esto, obviamente, los que enseñan oratoria saben muy bien que, por ejemplo, mover la mano hacia afuera o hacia adentro, hacer gesticulaciones con el rostro, tienen cierto contexto, como también el tono de la voz, que no debería ser constante, tiene que ser un poco variable para poder agradar al público presente. Ser seguro, ¿no? A veces hay gente que expone, tiene muy buenos dotes de expositor, pero que la mirada la tiene pues perdida, ¿no? O mira al techo, o se da la vuelta y mira las diapositivas, ¿no? Eso no está muy bueno. Transmite también al público presente inseguridad, ¿no? Entonces, en lo posible, uno tiene que observar y mirar al todo el público presente, ¿no? Algún autor de libros de metodología indicaba que una práctica sería mirar al centro de la sala, a un punto medio, y tratar de exponer a ese punto, ¿no? Y los que dan clases de oratoria dicen todo lo contrario, ¿no? Que hay que tratar de mirar a todos, ¿no? No que tener un punto fijo, sino que tratar de mirar a los tribunales, a todo el público. Y creo que es la mejor manera de transmitir el mensaje. Es como que tú les hablas de manera particular a cada uno de los integrantes de la sala. Entonces, es de muy buen estilo hacer esta suerte de movimiento con la mirada, ¿no? La voz es importante, obviamente acá es variable, ¿no? Aquí uno puede tener una voz un poco más ronca, más aguda, más grave, como decía Jesús, no tener tal vez mucha potencia en la voz y requerir ahí un micrófono, así que no hay ningún problema. En cuanto a la planificación, ser hábil para planificar, bueno, eso es algo complejo, ¿no? Eso es parte de la formación, pero por lo menos a la hora de hacer la preparación de la defensa, todo tiene que estar planificado. Entonces, agarrar un cuaderno, agarrar una computadora y planificar todo, ¿no? ¿Qué se va a hacer una semana antes? ¿Qué se va a hacer 2 días antes? Un día antes, una hora antes, y en el acto mismo, ¿qué se va a hacer en términos de todo lo que se va a utilizar, los tiempos que se van a emplear, cómo van a intervenir, por ejemplo, si son 2 personas, cómo van a intervenir, quién va a comenzar, quién va a continuar? Todo tiene que estar planificado. Jerarquizar la información y seleccionarla es sumamente importante. No toda tu tesis de 100, 200, 300 hojas va a entrar a las diapositivas. Eso es imposible, ¿no? Entonces hay que presentar lo importante, lo relevante. Y lo secundario, ni modo, no lo vas a tener que presentar. Tal vez algo que tú creas que también es tan importante como lo que has expuesto en las diapositivas, lo tengas que explicar de manera oral y no así de manera visual, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿ya? No es tan fácil, les digo, ¿no? Claro, al que hace la tesis, al que elabora, él ve que todo es importante, pues todo es importante, ¿no? Pero hay limitaciones. Les voy a dar un ejemplo de hace poquito, ¿ya? El anterior día jueves he estado en una predefensa. Yo era el presidente, en la predefensa el tutor es el que lleva a cabo la predefensa. Y mi tesista, pese a las recomendaciones que había hecho, observaciones a su documento, que estaba muy bien hecho, ¿no? Él agarra y entrega 60 diapositivas, ¿no? Y empecé a hablar, y ya yo controlo la hora, y pasó pues más de 45 minutos, ¿no? Claro, los tribunales que tocaron esa vez en la predefensa han tenido mucho tacto, ¿no? O sea, pero inbox a mí y internamente me han escrito y me han indicado de que ya tenía que cortar y parar, que no tenían tiempo, o sea. Y lo que pasaba era que en algunas diapositivas que colocó en el documento me parecían que eran secundarias, ¿no? El trabajo del tesista, en este caso proyectista, porque era el proyecto de grado, estaba referido a un diseño estructural del edificio de la Facultad de Humanidades aplicando la metodología BIM, ¿sí?
Entonces, fue el fuerte de ese trabajo, además de ser el diseño completo de esa infraestructura, es aplicar con un nivel de profundidad ya importante lo que es la metodología BIM a través del programa Revit, ¿sí? Muy, muy bueno el trabajo y muy interesante, un aporte importante a la universidad porque es un edificio universitario. Pero el postulante tenía diapositivas como la que les voy a decir ahora. Tenía una diapositiva que hablaba de los materiales, ¿no? Decía, por ejemplo, el acero de construcción y daba un poco una definición. Decía, por ejemplo, que a Bolivia llega el acero belgo y el acero arequipa, decía, ¿no? Llega con tensión de fluencia de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que viene en tales diámetros, ¿no? También habló del hormigón, que el hormigón que se consigue en Bolivia, usualmente para edificios, es un hormigón H21, que el tipo de cemento que se utiliza. Está bien, pero ¿será tan relevante para llegar a exponer un tema de diseño estructural de un edificio universitario con la metodología BIM? Claro, él ha tenido que utilizar parámetros del acero y del hormigón, evidentemente, pero tanta vuelta de explicar con dos diapositivas los materiales, ¿será que es importante? ¿Será que es relevante decir es belgo arequipa? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces yo le llamé la atención después del acto, le dije, mire, tienes que actualizar, tienes que un poquito ver qué es lo importante, qué es lo secundario, ¿no? Tienes 30 minutos para exponer, para sustentar tu trabajo. Ve al grano, anda a lo sustancial, anda a lo relevante. ¿Qué es lo relevante? El diseño en términos de producto, o sea, calidad, plazo de ejecución, presupuesto, tal vez algún tema de detalles constructivos, cronograma y obviamente resaltar lo que es el programa Revit a través de lo que tú has elaborado con la profundidad de vida en cuanto a lo que tú has trabajado, ¿no? Obviamente eso ha conllevado una reunión en la cual hemos estado ahí, hemos revisado y obviamente ya ir ajustando, ¿no? Y ojalá que la siguiente semana, el siguiente jueves lo pueda hacer mejor y muy bien en su defensa. Es importante, ¿no? Eso el tutor también tiene que hablar con el tesista, pero ustedes son los que tienen que darse esa tarea de poner lo importante. Bien, es también importante en la etapa de preparación, estamos iniciando con la preparación, ojo, antes de la defensa o la sustentación, que como postulante tengas cierto conocimiento previo al tribunal. Saber la experiencia del tribunal en el tema que tú vas a defender, saber el tipo de vocabulario que pide el tribunal, saber qué métodos audiovisuales son los más adecuados para que el tribunal entiende, capte, y tal vez algunas características personales y académicas, ¿no?, del tribunal. ¿Por qué es bueno prepararse para el tribunal? No es lo mismo un ingeniero, ¿ya?, especialista que ejerce incluso en su campo laboral la temática que tú vas a defender, que un colega que sea más académico, no tanto del área, ¿ya?, o específicamente del tema. Entonces no es lo mismo en cuanto al nivel de conocimiento, al nivel de preguntas que te podría hacer. No es lo mismo un tribunal más joven, o sea, más, entre comillas, más actualizado, tal vez que podemos llamar el término, a un colega un poco más ya senior o más mayor y que sea tal vez más del corte académico, donde más es relevante tal vez la parte inclusive metodológica. Hay tribunales que más se evocan a la metodología, o sea, te preguntan de los objetivos, te preguntan del alcance, te preguntan del planteamiento del problema, te preguntan inclusive acerca del marco teórico y te preguntan en cuanto a la estructura de la hipótesis. O sea, van a la metodología, no se van tanto al contenido en sí del documento, ¿no? Hay esos tribunales, existen. O hay tribunales que más se van, como les decía, al tema de aplicación práctica, ¿no? Al tema de costos, presupuestos, al tema, por ejemplo, analítico, o al tema de beneficios, justificaciones, o al tema de cálculo. O sea, cada quien es distinto, o sea, cada quien tiene su perspectiva acerca de una temática, o como de manera general pregunta o tiene una óptica acerca de la ingeniería. Entonces es muy bueno que tú sepas, ¿no?, ¿cómo saber que un ingeniero es de un estilo o de otro? Uno, tú lo conoces o lo puedes conocer en sus clases. Dos, asistir a defensas de tesis donde él es tribunal. Importantísimo para saber cuál es su estilo, ¿no? Usualmente el estilo que tiene el docente para enseñar como también para preguntar es prácticamente el mismo, no varía mucho con el tiempo, entonces es importante conocer esto. Obviamente también
si el tribunal, digamos, tiene un problema visual para poder ver una diapositiva, diremos, y tú tienes que ponerte en términos de hacer diapositivas bien visibles, con buen contraste, con tamaño de texto bien grande, o tal vez si tiene un problema auditivo, como que puede haber, tratar inclusive de hacer una defensa, una exposición un poco más fuerte, mucho más volumen, ¿no? Importante es tener este contexto de sus tribunales, ¿no? Obviamente en este contexto tienes que saber quiénes son los tribunales. Esto tú lo sabes porque te va a llegar a ti la designación de ellos a partir de el tema de la carta de designación del tribunal, ¿no? En este caso yo les digo, también es bueno en la etapa de la revisión del documento, o sea, antes de la predefensa, que ustedes hablen con ellos como si fuesen un tutor, ¿no? O sea, pedirles un consejo. A ver, ingeniero o licenciado o magíster, eh, ¿qué opina del trabajo y qué es lo que le llama la atención tal vez? ¿O qué cree que que podríamos mejorar tal vez de un trabajo de maestría que podría ser, continuando el tema? ¿Qué le parece, no? Y darle certeza y darle soltura que él te pueda dar por su aporte, ¿no? Es como aplicar una técnica de entrevista, si quieres, para que él te explique y desde su punto de vista te diga qué es lo que debería mejorarse tal vez, ¿no? Eso que te va a decir es muy importante porque eso seguramente que te va a preguntar al día de la defensa. Entonces tienes que tenerlo listo y tenerlo notado y tratar de prepararte para ese contexto o esas observaciones que pueden haber, ¿no? Obviamente, en cuanto a la duración de la presentación, está establecido en la carrera 30 minutos para un postulante y 40 para dos postulantes, no es más. La fecha y hora está predefinida, tú vas a saber la fecha y hora específicamente. ¿Y por qué es importante saber la hora? Por ejemplo, para ver si es en la mañana o en la tarde o incluso casi en la noche. Entonces, la misma diapositiva, por el grado de iluminación, debe ser preparada específicamente para la hora donde tú vas a defender o sustentar. Asimismo, el tamaño del salón, tú lo puedes acceder, puedes venir acá y entrar antes y más o menos ya tener una idea de cuánta gente va a asistir. Eso es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Yo les digo, yo cuando tuve mi defensa o mi sustentación, mire, estaban los tribunales y estaban mis parientes con los de también mi colega. Eran 10 personas, ¿no? Faltaba el ingeniero Eduardo, les cuento. Y él llegó con todo su curso de preesforzado. Todo su curso. Él coincidía justamente con la hora que daba clases, entonces él parece que fue a la ola y trajo todo su curso para que pueda estar en la defensa. Entonces, de los 10 que estaban, han aparecido pues 120, ¿no? Entonces, ha sido un tema un poquito, si se quiere, no esperado, pero ojo, hay que estar preparado para eso. Hay que estar preparado para eso, ¿sí? También el equipamiento disponible. Saber qué es lo que tiene en términos logísticos y técnicos la sala de tesis y qué es lo que no tiene, ¿verdad? Aquí le he puesto la ley de Murphy. La ley de Murphy dice, si algo puede salir mal, es probable o es seguro que saldrá mal. Un poco raro, ¿verdad? Y tiene mucha coherencia. A ustedes, yo les pregunto así sinceramente, ¿no? A mí me ha pasado también eso en mi vida académica. ¿A ustedes acaso no les ha pasado alguna vez de que tenían, digamos, un texto, tenían un cuaderno, un libro, y han estudiado para un examen, ¿no? Y justamente por tema de tiempo, descuido, o tal vez porque la fotocopia salió mal, o esa hoja se rompió, qué sé yo, no tenían una parte del capítulo, un capítulo tal vez de su estudio. Pero un tema tal vez, o una parte de un capítulo de todo lo que tienen que estudiar es pues poquito, no me digamos que un 5%. Pero justo de esa parte que no has leído o que no has podido revisar, ha entrado en el examen la mayoría. ¿Verdad? ¿Sí o no? A mí me pasó una vez como estudiante. No tenía la fotocopia justamente una parte y justo entró esa parte al examen, ¿no? Puede pasar. Hay una cierta probabilidad de que eso ocurra, ¿verdad? Obviamente. Entonces, si algo puede salir mal, de seguro que saldrá mal. Entonces, sugerencias, anótense. Es posible que exista corte de luz. Es posible. Entonces, si es en la mañana o en la tarde, la defensa no va a parar.
el presidente del tribunal te va a decir a ti, usted ha hecho pues el trabajo, ha preparado sus diapositivas, usted conoce, es experto en el tema, adelante. Así tiene que explicar a capela, así como conoce, explíquelo, aquí tiene marcadores, puede seguir adelante. Listo. Hay que estar listo para eso. Entonces hay que practicar en la casa sin diapositivas, solamente con la voz y con marcadores y, como les decía, preparar un dossier, o sea, un documento tal vez en un flip o en un anilladito pequeño, donde están las diapositivas, imágenes así a full color para que tú puedas explicar y decir a los tribunales, en base a lo que les he entregado, podemos seguir con la exposición y tú expliques, ¿verdad? Y practicarlo, obviamente. 2. El equipo de computación, ya sea una laptop, una computadora PC o una tableta, puede fallar. Puede fallar. Entonces, hay que ser previsores. Hay que llevar por lo menos dos equipos de todo. 2 data displays, 2 laptops, 2 mouse, 2 punteros láser. Soy muy exagerado, ¿no? Es poco probable que todo falle, ¿no? Pero hay que estar preparado en lo posible y prever eso. Ustedes pueden conseguir tal vez o prestarse de su hermano, un primo, un pariente, o último alquilarse, pues, tener ahí 2 equipos, 2 computadoras, data display, creo que cuesta 40 bolivianos el alquiler de la hora o 50 bolivianos. Es importante tenerlo ahí, por si acaso. Ojo que el data display se suele calentar o recalentar y se apaga, ¿verdad? Entonces hay que tener la previsión de todo esto. Tener pilas para el control remoto del data display es importante. O para el puntero láser. Todo tiene que estar a punto, practicado y previsto. Todo tiene que estar así, ¿no? Entonces hay que tener un plan para todo, un plan de respaldo, ¿no ve? Así nomás es. Entonces todo lo que puede salir mal, seguro que puede salir mal, entonces hay que tener todo previsto. Enchufes, alargadores, tomacorrientes, todo tiene que estar previsto. Porque ese día es el día más importante. Yo creo que en la vida de una persona, por lo menos desde el punto de vista académico, creo que nos vamos a acordar siempre, en lo particular yo me acuerdo, examen de ingreso, ¿no? Tu aprobación, tal vez de alguna materia difícil, ¿no? Que era la materia que más has peleado en la carrera, cuando has aprobado. Y 3, el día de la defensa de tu tesis. El día de donde te conviertes en ingeniero. Es lo que es un día inolvidable y te acuerdas para el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo todo previsto, todo planificado, todo trabajado. Obviamente acá yo les digo, uno solo se atufa, ¿verdad? O sea, difícil. Hay que tener la suficiente planificación, suficiente orden para tener gente a tu cargo. Usualmente los parientes, ¿no? Mamá, hermanos, primos, amigos inclusive. Y tú tienes que delegarle. Es como una obra de teatro, ¿no ves? Ya. Digamos que tu hermano se hace cargo de las computadoras, tu amigo de la data display, tu amigo de los enchufes, tu otro, o tu mamá tal vez de traer unas aguas para el tribunal y para ti. Todo tiene que estar previsto y cada quien tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. No hay peor cosa de improvisar, ¿no? De que llegues con tus cosas, todo, digamos, todo ataucado con el tema de los equipos y con el tema de aguas y demás, y que todos quieran meterse a ayudar, ¿no? Y la clásica, ¿no? Viene un amigo, viene tu mamá y todos quieren ahí meterse y se chocan entre ellos, se caen, pasa. Y eso, les digo, el mismo tribunal lo ve medio mal y aparte pone nervioso al expositor. Entonces, para evitar esos trabajos así a última hora, todo tiene que estar preparado, hasta practicado, mejor sería, ¿no? Para que todo salga bien. Entonces, si algo puede salir mal, seguro que saldrá mal. Todo depende de ti, que seas previsor y en este caso tengas todo planificado para poder y practicado para poder llevar a cabo esa defensa, esa sustentación de la manera más adecuada. Bien. En cuanto a la documentación, al trabajo que tú vas a preparar, vas a exponer, es importante que sea sintético, analítico y discutas lo más relevante, lo que has encontrado. Yo les digo siempre a los que hacen sus defensas, denle más diapositivas a lo que has encontrado, al aporte, a las conclusiones, a lo que has encontrado en los datos, a tu análisis. Eso es lo importante. El resto no es tan relevante. Poner marco teórico, poner ecuaciones. En el tema del proyecto de grado, por ejemplo. Pucha, le ponen todo el cálculo pues, de todo un puente, diríamos. Dice baranda, ponen sus ecuaciones,
Al tribunal no le vas a enseñar, tampoco le interesa ver las ecuaciones de cálculo, ¿no ve? Entonces pon pues lo relevante, ¿no ve? De un diseño de un puente, ¿qué sería importante? Por ejemplo, el diseño de las fundaciones. ¿Qué podría colocar? La capacidad portante, un valor, ¿verdad? Podría colocar un plano estructural bien esquematizado de la fundación diseñada, ¿no? Tal vez un resumen cortito de la verificación, si es fundación directa, del hundimiento, de las presiones y de volteo. Listo, cortito, ¿verdad? Si es pilotaje, por lo menos colocar el cabezal, los pilotes y un pequeño cálculo de la capacidad por pilote y por grupo de pilotes, ¿no ve? Y tal vez un diagrama en este caso, de flexocompresión del pilote. Cosas relevantes y que llamen la atención en el tema de diseño. En el tema de tesis, que es investigación, solo tú puedes saber qué es lo importante. Yo les digo, lo importante es colocar tu hipótesis, colocar lo que has encontrado, datos de campo, lo que has analizado y colocar las conclusiones a las que has arribado. Tal vez inclusive la estadística, las tendencias, las curvas que has hallado o has encontrado. Eso es lo importante. El resto no es tan importante y el resto puede ir menos en tus diapositivas, ¿no? Entonces, para llegar a hacer esto, delimita y enuncia el tema central de tu trabajo y concéntrate en eso nomás, no te vayas por las ramas. El tema es este, abocate a explicar solamente eso, no hables de otras cosas. En cuanto a tratar de elegir el material o qué deberías exponer, les cuento que es un análisis pues propio o con tu tutor. Te sientan y van viendo qué van a colocar. Esa lluvia de ideas, les cuento, es importante que lleves un registro. A veces tienes una idea genial, te olvidas, ¿no? No notaste y ahora cómo era, ¿no ve? Entonces, es importante que lleves un registro en papel o grabado para que a la hora de que te sientes a preparar ya el documento final, puedas volver a recapitular qué es lo importante y puedas ya preparar los documentos. Entonces, importante, ¿no? Usualmente este guión, para poder explicar, exponer, lo puedes resumir en 3 partes. Introducción, núcleo y recapitulación, ¿sí? Introducción es una explicación breve del tema, ¿ya? Del tema, del por qué es importante el trabajo, de la justificación, alcance, planteamiento del problema, inclusive de la hipótesis, ¿sí? El núcleo es la parte principal, ¿ya? El núcleo es lo que tú has hecho en el documento, la parte más importante. Dedicarle entonces 60 al 80% tanto de las diapositivas como también del tiempo de exposición. Por último, la recapitulación, vale decir todo lo que has hecho, incluido las conclusiones, para finalizar lo que sería tu exposición, recapitular lo más importante, las conclusiones y recomendaciones a lo que has arribado, lo que has encontrado en tu investigación, ¿sí? Una vez que tengas ya todo esquematizado, con diapositivas, bien descrito, no hay otra manera de aprender, creo yo, que recitar el guión. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, ¿no? Hay gente que, como les digo, 2 veces ya practica y ya está, ya sabe, y lo hace bien. Hay gente que nos cuesta un poquito más, que hay que 4, 5, 6, 10 veces, no importa, hasta que te salga bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que lo he hecho bien, no? De por ahí yo, no sé, estoy hablando ahorita o creo que lo estoy haciendo bien. Una buena manera es grabarse, verse al espejo, participar o tratar de practicar con un público. Puede ser tu familia, tus amigos, y pedirles de manera sincera que te digan, que te den su punto de vista. ¿Qué les ha parecido? Bien, mal, ¿qué puedes mejorar? Para que tú vayas puliendo esos aspectos. Eso es lo que tú tendrías que hacer. Ya en lo que tú vas a explicar, a exponer, no abuses de datos numéricos y referencias bibliográficas. Pero todo lo contrario también está mal. O sea, cuidado que no coloques ningún dato numérico, ¿no? Si tu tesis es de corte cuantitativo, hay que colocar tus números, ¿verdad? Acá algo importante. No se vale colocar números, tal vez en un sistema de unidades o en unas unidades que sean, pues, no sean entendibles, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Voy a irme a un cachito a esta parte, ¿ya? Para que me entiendan. Alguna vez me ha tocado esto, ¿ya? Me ha tocado ver en un proyecto, por ejemplo, de grado, un puente, lo siguiente, ¿ya? Decía, el momento de diseño de la viga es este.
Ya. Esto. Así está, como les he puesto, así estaba, les cuento. Ni leer podía el postulante, peor el tribunal, ¿no ve? Esto no es digerible, ¿no ve? Claro, es que el postulante ha dicho, voy a hacer en el SI, y SI yo interpreto que en fuerza es en Newton, y después y distancia es en milímetros, ¿no ve? Newton milímetros. Mal, pues, mal, señor. Si el número es grandote, como el que está ahí, usted puede kilonewton por metro, ¿no ve? Obviamente. O si quieres, en unidades del MKS, tonelada por metro. Si usas unidades inglesas, kilolibra por pie, ¿no? No uses, pues, kilos por milímetro, o newton centímetro, o tal vez kilolibras por pulgada, porque te van a dar números irracionales, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cómo se puede llevar a kilómetro por metro? Habría que dividir esto entre 1.000.000, ¿verdad? Entonces podría ir así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, un momento, 8.34 kilómetros por metro, ¿verdad? Listo. Inclusive hay postulantes que, no sé, pues si son ingenieros o matemáticos, agarran esto y dicen, ¿no? 8.34, 36 y demás, ¿no? Esto no es relevante. En un diseño estructural, como ustedes saben, jóvenes y señoritas, manejamos los números gordos. O sea, no por darle más decimales, tú te vas a gastar mejor. Porque sabes que las cargas son cargas estimadas con un margen de error. Entonces, tanto en solicitación como en resistencia, no hagas pues decimales. Usualmente esto, hasta los mismos textos y libros de cálculos dicen, bueno, esto ya puede ser ya 8.5, o puede ser 9, o puede ser 8. Números redondos, pues, ¿no? Si hablamos de monto económico en proyecto de grado, de millones, igual, pues puedes abreviar, no poner todos los decimales y decir, son 15 millones, ¿no? 15.855.000 y demás, ¿no? O sea, hay que ser, pues, criterioso, ¿no? Esto para que tú puedas explicar como para que el tribunal pueda entender. ¿Me entiendes? Obviamente, viendo un momento tan poderosamente grande, hasta el tribunal puede dudar que esté viendo trabajo, pero viendo un número como este, si el tribunal tiene cierta experiencia en el tema, se da cuenta, pues, si este momento está en un orden, un rango correcto, o está muy mal, ¿no? Uno se da cuenta, ¿verdad? Eso, importante. Entonces, en investigación científica también, montos, valores numéricos, no pueden ser como estos. Hay que elegir unidades coherentes. En cuanto a referencias bibliográficas, es importante no abusar, pero colocar. Inclusive a la hora de las preguntas. No hay mejor cosa que responder basado en una teoría. Por ejemplo, si el tribunal, digamos, que te pregunta lo siguiente. En la investigación que usted ha hecho, he notado que usted ha encontrado o aplicado los ensayos de resistencia o de compresión del hormigón en la presa universal y he encontrado una resistencia alrededor de 350 kilos por centímetro cuadrado en 4 probetas. En 2 ha encontrado una resistencia de 600 kilos por centímetro cuadrado y en un par de probetas también he encontrado una resistencia muy baja de unos 200, ¿no? Usted ha elegido o ha encontrado en su cálculo o ha podido determinar que la resistencia estimativa con una fórmula ha encontrado de que está en el orden de los 500, ¿no? Pero ¿por qué tiene usted valores tan bajos y tan altos en su investigación? ¿Por qué ha pasado, no ve? Y tú puedes explicar, ¿no ve? En términos técnicos, lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la teoría de diseño de mezclas de hormigón, ACI, correspondiente a tal código, a tal número del código, y también apoyado a la literatura referida, por ejemplo, al libro del doctor Jiménez Montoya o al libro de Winter y Nilsson del año 2006, diremos, se tiene entendido que en una mezcla de hormigón puede haber una suerte de dispersión de datos en más o en menos. Sin embargo, la metodología planteada para el diseño de mezclas de hormigón establece una suerte de margen de confiabilidad, establece un valor medio, establece una desviación estándar. Por tal motivo, a la hora de tomar valores de cálculo para las resistencias estimadas del hormigón,
se debe proceder de la siguiente manera. Tiene que eliminarse tanto los valores extremos, inferiores y superiores, con este criterio. Y así van explicando, pues, y se van apoyando de autores. ¿De qué autores? De los que tú has puesto pues, en tu tesis, ¿no ve? De autores, en este caso, de artículos científicos, libros de texto, normas. ¿Qué mejor responder a un tribunal apoyado con teoría sólida? Él no te va a poder rebatir eso. Es más, él va a decir, realmente este postulante sabe, pues, ¿no? Porque aparte de que me ha respondido bien, se ha apoyado en conocimiento científico, valedero. Entonces, eso se llama argumentar. Ustedes, y es un ejemplo que yo les daba también ayer a uno de los compañeros, cuando ven una película, cuando ven una serie en la cual hay un juicio, cuando hay abogados, ¿no ven? Entonces, los abogados dan alegatos, ¿no? Van, hablan con el tribunal, explican su caso, ¿no? Hacen preguntas a los involucrados, tanto si es defensa o es la fiscalía, y a la hora de dar sus conclusiones o alegatos, se apoyan ¿en qué? En leyes, se apoyan en criterios jurídicos, se apoyan en evidencia. Y en base a eso, ese apoyo, analizan y ponen su punto de vista, están argumentando. Pero si van al juzgado, van al acto del juicio oral, digamos, y solamente dicen, mi cliente no es culpable porque no se le ha encontrado. O sea, si mucho sustentó en teoría, ya, sin tema legal que apoye, obviamente tanto los vocales tanto del tribunal o los vocales o el mismo juez no va seguramente a captar y a tener cierto grado de percepción y apoyo a lo que está indicando este abogado. Exactamente lo mismo es en el caso de una tesis. Y es más, ustedes cuando trabajen y tengan que tener una junta profesional o tengan que explicar un tema o tengan que debatir con sus pares, con otros ingenieros, lo mejor es apoyarse en conocimiento. Es por eso que investigar no solo está, digamos, es del ámbito de los académicos o del ámbito, diremos, de una tesis. Investigar es lo normal que debería ocurrir el día a día, ¿no? Y que si vos como ingeniero estás en una obra, en un proyecto, estás con un diseño, etcétera, si hay un tema especial, un tema muy particular, tienes que buscar su información, tienes que investigar, buscar criterios, cómo se ha hecho eso en otros lugares, cómo se ha hecho cómo se ha resuelto esa observación o este punto específico de ese proyecto en otras obras. Acá es la primera obra que se va a construir como esta, la única en el mundo. No, no ve. Entonces seguramente puedes entrevistar a otro tipo de ingenieros más experimentados que tú, etcétera. O sea, buscar información. No asumir y tomar un criterio particular, porque te pareció a ti y tienes un criterio. El término criterio hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado, ¿sí? Es fácil hablar, decir, ese ingeniero no tiene criterio, o decir, yo he usado mi criterio para dar solución a este proyecto. No, pues, criterio no se refiere a tu punto de vista particular o subjetivo, se refiere al conocimiento, se refiere a las buenas prácticas de ingeniería que existe en la literatura, que existe en la comunidad de los ingenieros civiles de Cochabamba, a nivel nacional, a nivel mundial, con lo cual tú puedes tomar una decisión en términos de seguridad, por primera premisa, y economía, ¿verdad? Entonces, eso es manejarse en base a argumentos. Entonces, ustedes tienen que tener referencias bibliográficas, sustento para poder exponer y para poder explicar y para poder rebatir, tanto en la exposición como también cualquier pregunta o observación que te haga el tribunal. ¿Sí? En cuanto a datos numéricos, yo también les podría aconsejar, memorícense lo importante. No está bien visto que tú te des la vuelta y estés siguen leyendo, ¿no?, el valor numérico y lo estés siguen entendiendo, ¿no? Tú has hecho pues el proyecto de grado o la tesis. Tú tienes que saber práctica de memoria, pues, ¿no? Que en tu viga hay un momento de 8.3 kilómetros por metro, o que el puente cuesta pues 8 millones de bolivianos, o que la proporción de fibra de acero que has encontrado óptima en tu investigación es el 3.5%. Tienes que dominar, pues son aspectos de tu investigación. Has trabajado ahí pues un año prácticamente y has hecho la redacción y has leído y has hecho tus diapositivas. Tienes que dominar, tienes que dominar. En lo posible usar un vocabulario culto, ¿no?
Obviamente esto es un tema complicado, ¿sí? Viene con la formación de cada persona. El elegir las palabras, el elegir el tipo de oraciones a establecer y a exponer es variable. Incluso con las culturas, ¿verdad? Si uno es ante YouTube y ve, por ejemplo, una exposición de una clase, digamos que de hidráulica, supongamos, de una universidad, digamos, de España, o de Colombia, o de Argentina, o de Bolivia, es diferente. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Debatible, ¿verdad? Es como decir, ah, en una película, digamos, en una película de Marvel, ver en inglés, ver en la traducción latina, en la española, ¿no? O sea, ¿cuál es mejor? Es relativo. Sin embargo, de manera general, busquemos, decíamos, un vocabulario que sea claro, que sea fácil de entender. En lo posible, el término culto lo vamos a entender de la siguiente manera. Que no tenga, o sea, que esté exento de recursos literarios, como metáforas, símiles, ironías y otros. No es bueno que en una defensa académica de tu tesis tú hagas ironías, hagas parodias, des metáforas. No es lo que se estila, ¿sí? La lengua académica debe ser clara, precisa, concisa, con propiedad, sencilla y cortés. Palabras en otros idiomas se deben citar. Si tú tienes que colocar, por ejemplo, un término online, por ejemplo, o colocar, por ejemplo, SLAMP, o poner, por ejemplo, un acrónimo como LRFD, o poner ACI, AISC, AISI, ASTM, etc. Tú debes colocar siempre este acrónimo, citarlo como está, ya sea en inglés, y en el primer punto donde aparezca en acrónimo, en tu tesis, como también en las diapositivas, debe estar explicado qué cosa es. Que es, por ejemplo, ACI, es Asociación Americana del Concreto, ¿verdad? Que es AICC, que es el tiene explicadito, para que el que lea entienda y ya vos adelante, si tú sigues colocando ese acrónimo en tus diapositivas, no hay problemas, y se entenderá que tú explicaste eso a un principio. Asimismo, es importante que en la preparación tú tengas, evidentemente, todo planificado para evitar prisas, todo planificado en cuanto a término de plazos, ¿no? Como les decía, practicar es aquí la única recomendación para ser excelente en el tema de su defensa. Por tal motivo hay que grabarse cuantas veces lo que sea necesario. Te puedes grabar con una cámara, con tu celular, que te grabe tu amigo, tu amistad, tus familiares. La cosa es que tú puedas explicar, luego puedas vos ver tu grabación y puedas ver los errores que pueden haber ahí. Errores tal vez de palabras, errores de expresión oral, poses muy rígidas, todo. Inclusive el tiempo. Ojo, el tiempo, hay que hacerlo con un cronómetro, ¿verdad? Más o menos que tengan una idea, una diapositiva académica en un tesis, entre minuto y medio se trata en explicarse, ¿ya? Pero depende mucho del tono de voz, de la rapidez de que cada uno habla. La idea es la siguiente: todo lo que expones en una diapositiva, en una tesis, todo lo que pones, ya sea texto o imagen, todo tienes que explicar. Si yo pongo un cuadro, una torta, por ejemplo, digamos en términos estadísticos, o una gráfica de dispersión, debes explicar perfectamente cada eje, cada línea, explicar qué es y a qué se refiere. O sea, no colocar material o una imagen porque te pareció bonita o te parece que es moderna, no. Cada aspecto debe ser explicado. Una vez hecha ya la planificación de la presentación, ya, tu grabación particular, bueno, hazla ver, o sea, expon a tus amigos, a otros estudiantes, tal vez algún profesor, tu tutor, etcétera, en el tiempo de media hora, que es el que tendrían disponible, ¿no? Y recibir la retroalimentación, pedir de manera sincera que te digan la verdad, qué está mal, qué está bien, qué es lo que no han entendido, qué es lo que han entendido, qué puedes mejorar. El guión que has preparado, decíamos 20, 60, 20 o 20, 70, 10, decíamos la introducción, cuerpo y en este caso la recapitulación.
hay que ponerlo ahora a las diapositivas, ¿no ve? Y practicarlo con el puntero láser. El puntero láser es importante. Es como este puntero que estoy acabando aquí de manejar. No se vale agarrar en la mano y que esté temblando, ¿no? No se vale agarrar y hacerlo muy rápido. Lo importante es apuntar donde es relevante, para que el tribunal, como el público, pueda seguirte con la vista y ver realmente qué es lo que tú quieres explicar, ¿sí? Mira, aunque tengas experiencia, yo sé que aquí en el curso hay gente con muchas capacidades. Yo sé que en este curso seguramente que hay uno o dos que son expertos. Es más, en un curso he tenido, por ejemplo, la suerte de tener una persona que se dedicaba a vender productos, les cuento. O sea, que él día a día estaba exponiendo artículos, era un experto. Más que ingeniero civil, creo que él se encarga de la mercadotecnia de una empresa. Expertísimo, ¿no? O sea, él es un crack para exponer. También tenía otra persona que era, en este caso, tenía una formación, una segunda carrera, y estudió Derecho. También un capísimo para poder explicar, exponer. Tenía otro estudiante que él daba clases de oratoria, inclusive. O sea, otro experto, ¿verdad? Pero ni aún así, que tengas la experiencia y la confianza, evita el exceso de confianza. ¿Ya? Pero también la desconfianza, lo contrario, ¿no ve? Que seas un poco tímido, retraído, que no tengas tanta solvencia para poder explicar y tengas miedo, no. Ni ser muy confiado ni ser muy pesimista. Aquí, practicando, vamos a llegar a ser muy buenos todos. Entonces, tener confianza, pero saber que para poder hacerlo bien hay que practicar, no hay que confiarse. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a continuar en la otra mitad de nuestra parte explicativa de la preparación, la defensa y la sustentación, como también la conclusión del acto en la siguiente clase, ¿no? Como verán, esto que estoy explicando parece que es muy trivial, ¿no? Es muy que ya sabíamos todos, ¿no ve? Pero aún así hay que ponerlo en contexto. Hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿no ve? Aquí no se le ha ocurrido decir, bueno, voy a hacer mis diapositivas, voy a poner imágenes de calidad, voy a practicar, ¿verdad? Pero es bueno tenerlo claro y escrito. Ustedes tienen que practicar. Obviamente, el día que aquí me defiendan, no espero que lo hagan, pues, ya a las mil maravillas. Algo de lo que estoy explicando lo van a tener que tomar en cuenta. Pero el día de su defensa de tesis o proyecto de grado, yo espero que sigan mi recomendación, practiquen, planifiquen todo y el día más importante de su vida académica, salgan con los mayores logros y ojalá pues con un 100. Les digo, hace mucho la defensa, sustentación del documento. Entonces, si lo hacen bien, seguro que el tribunal va a quedar muy complacido, va a poner una muy buena nota. Entonces, la única digamos, recomendación fuerte o la única medida trascendental para poder llevar a un buen término tu sustentación oral es la práctica y obviamente, en este caso, resolver tus deficiencias. Tienes alguna deficiencia en términos de exponer, practícala. Pues si tenés clase de oratoria. Si tienes deficiencia tal vez al momento de tener algún tema de manejo de PowerPoint o de otro tipo de aplicación o manejo tal vez en este caso de la parte auditiva, practica, micrófono, o sea, la idea es que no te dejes estar y que el último día o día antes a lo que sería tu defensa, recién quieres pues ver qué hacer, cómo conseguir, ¿verdad? Todo tiene que estar planificado. Más o menos entre la predefensa y la defensa, más o menos un promedio, 2 semanas como mínimo a 1 mes. ¿No? Claro, porque si la predefensa sale B o C, entonces tienes que rehacer o modificar o ajustar las observaciones. Si es A, o sea que está aprobado sin observaciones, igualmente hasta que lo ajustes, que hagas tus empastados, toma sus semanas, semana y media, 2 semanas, fácilmente. Tiempo para mí suficiente, yo creo, para poder hacer un buen documento y defenderlo muy bien, ¿no? Inclusive practicar hasta los agradecimientos, pues. Es de buen estilo, pues, hacer un agradecimiento. ¿A quiénes? Tú defines, ¿no? A tus papás, a tus amigos, a tus profesores, al tutor. Inclusive me ha tocado ver a alguno que ha dicho lo siguiente, ¿qué no creen ustedes? Ha acabado con esto. Agradecer a quién? A mí mismo, dice, por haberme preparado, por haber sido constante,
por haberme, en este caso, no rendido ante las adversidades. Les cuento que uno de sus estudiantes así ha hecho, en su defensa. Si bien agradecido al tutor, al último, a sí mismo se ha agradecido. Y eso, que no crean, no está mal. ¿Por qué no? Claro, ser ingeniero civil cuesta, no es fácil. Si no todos ser ingeniero civil, es verdad. Cuesta, pues, cuesta prepararse, estudiar, hay adversidades, tienen que trasnocharse, hacer los proyectos, una serie de cosas que han pasado que seguro tal vez alguno visto la manera de cambiarse de carrera o dejarlo o postergarlo, pero al final han tenido que ir hacia adelante y han podido salir pues de la carrera. Entonces eso es válido, ¿no? Entonces yo valoro mucho que ustedes tengan un orgullo propio de ser ingenieros civiles, ¿cómo no? Y obviamente es de muy buen estilo dar agradecimientos a los mismos tribunales, al docente, a tu tutor, se ve muy bien, ¿no? Es de muy buen estilo y obviamente eso en el contexto de un acto público es pues excelente. Como también buscar una frase motivadora, tal vez una frase para concluir la exposición en la cual nos lleves a la reflexión, ¿no? Tal vez como personas mismas, no solamente como docentes o como parte académica, ¿no? Y que nos pongas en contexto de la importancia tal vez del tema que tú has expuesto para la sociedad. Algo muy bonito, ¿no? Entonces yo les dejo ahí como esa idea para que en la siguiente clase podamos seguir concluyendo y viendo el tema tan importante de la sustentación oral.